Un caso misterioso en plena noche llevó a la desaparición de 3 mujeres sin que se encontraran pistas en la escena. Un mensaje inusual en un teléfono pudo haber sido una pieza clave de evidencia, pero fue eliminado apresuradamente por la familia de la víctima. Más de una década ha pasado y la identidad del secuestrador sigue siendo un misterio, causando un dolor constante a los seres queridos de las víctimas cada día. Acompáñanos mientras exploramos cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta impactante historia y no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. En la mañana del 8 de junio de 1992, la estación de policía de la ciudad de Springfield recibió una llamada reportando la misteriosa desaparición de 3 mujeres. Tras recibir el informe, la policía envió de inmediato a oficiales al lugar para investigar, pero al llegar la situación en la casa dejó muy confundidos a los agentes. Esta casa fue identificada como la escena inicial del secuestro, pero ya había sido alterada por la presencia de demasiados desconocidos que se habían reunido allí. La mujer que había hecho la llamada llegó rápidamente y habló con la policía sobre la situación. Afirmó que habían pasado 16 horas desde la última vez que se vio a las víctimas. Las personas presentes en la escena eran todos familiares y amigos de las 3 víctimas. También habían perdido contacto con ellas y, sintiéndose muy preocupados, habían venido a buscarlas y ayudar en la búsqueda. La policía estimó que la escena del crimen había sido contaminada por entre 10 y 20 personas que visitaron la casa. Temían que eso pudiera haber destruido pistas importantes, dificultando la investigación. Pero primero necesitaban identificar a las personas desaparecidas para completar el expediente del caso. Cheryl Elizabeth Levitt, nacida el 1 de noviembre de 1944, tenía 47 años al momento de su desaparición. Sus amigos cercanos la llamaban simplemente Levitt. Medía 5 pies, pesaba 110 libras, tenía el cabello corto rubio claro, ojos marrones y usaba aretes. Trabajaba como cosmetóloga en un salón de belleza local y era madre soltera, muy cercana a su hija. Su hija se llamaba Suzanne Elizabeth Susie Streeter, conocida simplemente como Streeter. Nació el 9 de marzo de 1973 y tenía 19 años al momento de su desaparición. Medía 5 pies 2, pesaba 101 libras, tenía el cabello rubio hasta los hombros y ojos marrones. Rasgos distintivos incluían una cicatriz en el antebrazo derecho superior, un lunar pequeño en la comisura izquierda de la boca y orejas perforadas. Stacy Kathleen McCall nació el 23 de abril de 1974. En el momento de su desaparición, tenía 18 años, medía 5 pies 3 y pesaba 119 libras. Tenía el cabello largo rubio oscuro y ojos claros. Tras inspeccionar minuciosamente la casa, la policía descubrió varios detalles sospechosos. No había señales de entrada forzada ni de lucha, salvo por una lámpara del porche rota. En el dormitorio de la víctima encontraron la cama muy desordenada, con un par de gafas y un libro abierto al lado. En la ventana notaron una cortina levantada de forma extraña. Todas las pertenencias personales estaban allí, incluidas carteras, dinero, autos, llaves y cigarrillos. Nada había desaparecido. El perro de la familia Cinnamon pudo haber sido el único testigo de la desaparición de las mujeres. Otro detalle significativo fue que Levitt era fumadora empedernida, pero sus cigarrillos y encendedor estaban en su bolso, que también contenía una gran cantidad de dinero en efectivo. Además, los autos de las 3 mujeres estaban estacionados afuera de la casa. La policía también revisó los horarios laborales de las 3 personas y no encontró ninguna indicación de que tuvieran planes de salir. Levitt tenía una cita médica programada para el lunes 8 de junio de 1992. También debía trabajar ese fin de semana en el salón de belleza New Attitudes. Tras recibir el informe, la policía envió de inmediato a oficiales al lugar para investigar. Pero al llegar, la situación en la casa dejó muy confundidos a los agentes. McCall estaba programada para trabajar el 8 de junio en el Springfield Gymnastics Center. Streeter debía trabajar en un cine local el martes 9 de junio a las 4 de la tarde. Sin embargo, a medida que se desarrollaban los acontecimientos, ninguna de las 3 mujeres se presentó a trabajar ni envió avisos de ausencia. Todas estas señales sugerían que las 3 mujeres habían desaparecido de forma repentina sin dejar pistas útiles.
Para entender completamente el origen de este caso, necesitamos retroceder al momento antes de que se descubriera la desaparición. Incluso las señales más pequeñas que aparecieron podrían convertirse en pistas útiles para resolver el caso. El 6 de junio de 1992, Susie Streeter y Stacy McCall asistieron a la ceremonia de graduación de Kickapoo High School, celebrada en el Hammond Student Center del campus de Southwest Missouri State University, actualmente conocida como Missouri State University. Levitt también estuvo presente en el auditorio para presenciar la graduación de su hija ese día. Después de la ceremonia, que terminó temprano en la tarde, Streeter y McCall fueron a una fiesta de graduación con sus amigos. La celebración duró hasta la madrugada del 7 de junio. Como ya era tarde, las dos chicas decidieron marcharse temprano. Alrededor de las 2 de la mañana, tras salir del lugar de la fiesta, se dirigieron a la casa de su amiga cercana, Janelle Kirby, con la intención de pasar la noche allí. Sin embargo, el plan cambió de forma repentina cuando, desafortunadamente, llegaron y encontraron la casa de Janelle llena de familiares e invitados celebrando su graduación. Aunque ya era casi medianoche, el ambiente seguía animado y lleno de emoción. Streeter decidió regresar a su casa en el 1717 de East Del Mar junto con McCall. Afortunadamente, su casa no quedaba muy lejos. Necesitaban descansar tras un largo día de celebración. Antes de marcharse, Streeter entró brevemente para hablar con Janelle sobre los planes del día siguiente. Ella y algunos amigos querían que Janelle se uniera a ellos para un viaje a un parque acuático cercano. Acordaron llamarse por la mañana para concretar la hora de salida. Tras hablar del plan, Streeter regresó rápidamente al coche para marcharse. Cuando las dos chicas partieron, ya pasaban las 2 de la mañana. En el coche, Streeter le contó entusiasmada McCall sobre una nueva cama de agua Tamanokin que acababa de recibir por entrega de una tienda. También hablaron sobre el próximo viaje al parque acuático Branson Whitewater con Janelle y sus otros amigos. La mañana del 7 de junio de 1992, alrededor de las 9 de la mañana, Janelle esperaba en casa pero no recibió ninguna llamada de Streeter ni de McCall, así que decidió llamarlas pero nadie respondió a pesar de sus múltiples intentos. Recordó la conversación de la noche anterior y cómo habían planeado pasar el día en Whitewater encontrándose primero en su casa antes de salir. De pronto, tuvo un mal presentimiento sobre sus amigas, ya que Streeter y McCall siempre habían sido responsables. Nunca llegaban tarde ni cancelaban planes sin avisar. Eran conocidas por organizar bien su tiempo. Pensando que tal vez se habían quedado dormidas tras la noche larga, Janelle decidió ir a la casa de Streeter junto a su novio, Michael Henson. Recordaba que la casa de su amiga estaba en la calle del Mar en Springfield. Al llegar, vieron el coche de Streeter estacionado afuera, el auto de Levitt también estaba en el garaje. Al subir al porche delantero, notaron una pila de vidrios rotos en el suelo del vestíbulo. Al revisarlo, se dieron cuenta de que la lámpara del pasillo del techo se había quebrado. El novio de Janelle incluso varió los vidrios rotos. Más tarde se dijo que este acto de limpiar el vidrio pudo haber destruido evidencia valiosa. Henson explicó que lo hizo porque Janelle estaba descalza en ese momento. Al ver los fragmentos de vidrio, la levantó instintivamente para apartarla y evitar que se lastimara. Tras limpiar, tocaron la puerta pero no obtuvieron respuesta. Henson probó el picaporte y se sorprendió al ver que la puerta no estaba cerrada. Sin pensarlo mucho, empujaron la puerta y entraron. Una vez dentro de la casa, llamaron varias veces pero nadie respondió. Revisaron rápidamente la cocina y se dieron cuenta de que no había nadie más en casa excepto un Yorkshire Terrier llamado Cinnamon. El perro parecía bastante alterado al ver entrar a extraños. Janelle observó la situación y le dijo a su novio que tal vez habían salido a hacer algo y como los autos seguían allí, supuso que no se habían ido lejos y que simplemente habrían salido a caminar por la zona. Ambos decidieron sentarse en el sofá y esperar su regreso. Mientras esperaban, el teléfono sonó de repente. Aunque parecía descortés contestar el teléfono en casa ajena, pensó que podía tratarse de una llamada urgente, así que Janelle decidió responder. Apenas habló, una voz extraña de hombre surgió del otro lado. Ella describió la llamada como algo raro y aterrador, proveniente de un desconocido. El hombre fue extremadamente vulgar y cada frase que decía tenía un contenido sexual. Perturbada, colgó de inmediato y le dijo a su novio que solo era un pervertido haciendo una broma telefónica.
Pero antes de volver a sentarse, sonó otra vez el teléfono. Janelle contestó de nuevo y era el mismo hombre, que continuaba hablando de cosas inapropiadas. Ya sin poder tolerarlo, colgó el teléfono con fuerza. Poco después volvió a sonar, pero esta vez decidió no responder. Eventualmente, dejó de soñar. Estas llamadas inquietantes le recordaron que Streeter se había quejado previamente de haber recibido bromas telefónicas en su casa desde que se mudó con su madre en la primavera de 1992. Tras esperar durante mucho tiempo, Janelle aún no veía señales de Streeter ni de McCall. Frustrada por la espera, pensó que quizás sus amigas se habían ido antes sin avisarle. También consideró la posibilidad de que hubieran hecho otros planes y simplemente se olvidaron de decirle. Con eso en mente, Janelle y su novio se fueron solos al parque acuático. A las 5 de la tarde de ese día, Janice, la madre de McCall, no había podido contactar a su hija en todo el día y estaba extremadamente preocupada. Solo sabía que su hija planeaba ir al parque acuático Whitewater con algunas amigas durante el fin de semana. Pensando en una posible solución, llamó a algunos amigos que trabajaban en el parque para preguntar si habían visto a su hija. La amiga fue muy servicial. Contactó con la sala de vigilancia y revisó las grabaciones de varias áreas del parque para intentar localizar a las chicas, pero a pesar de ver las imágenes varias veces, nunca las vieron. Esta amiga llamó de inmediato a Janice para informarle del resultado. En ese momento, Janice empezó a entrar en pánico temiendo que algo malo le hubiera sucedido a su hija. Anteriormente, también había llamado a la casa de Janelle ya que su hija había dicho que pasaría la noche allí después de la fiesta. Pero la madre de Janelle explicó que la casa estaba demasiado llena de familiares, así que las dos chicas se habían ido a casa de Streeter. Después de colgar, Janice llamó a la casa de Levitt, pero nadie respondió. Abrumada por la preocupación, decidió ir personalmente. Al llegar, se encontró con Janelle y su novio Michael, que acababan de regresar. Janelle dijo que habían planeado ir juntos al parque acuático, pero al final solo fueron ella y su novio. También habían estado en la casa esa mañana, pero no encontraron a nadie. Después del viaje, regresaron a comprobar si la familia Streeter había vuelto, coincidiendo con la llegada de Janice. Tras compartir información, los tres coincidieron en que la situación era muy extraña. Impulsada por la preocupación maternal, Janice comenzó a buscar pistas dentro de la casa. Subieron y descubrieron que los bolsos de las tres mujeres estaban en el suelo del dormitorio. El bolso de Levitt aún contenía más de $800 de su trabajo en la peluquería. Janice también encontró la ropa que su hija había usado la noche anterior, doblada cuidadosamente en el dormitorio, siendo ese su único atuendo de la noche. También jalaron las joyas que las chicas habían usado en la graduación y las llaves de los autos en el tocador de Streeter. La luz en el cuarto de Streeter seguía encendida y la televisión estaba funcionando, lo que sugiere que quizás estaban viendo algo la noche anterior y nunca lo apagaron. Los cigarrillos de Levitt aún estaban en la casa, lo que resultó extraño para amigos y familiares, ya que ella era una fumadora empedernida. Junto a su paquete de cigarrillos había una lata de Coca-Cola sin terminar. En su mesita de noche estaba el libro Los lugares a los que irás de Dr. Seuss. Convencida de que algo terrible había sucedido, Janice llamó de inmediato a la policía. La policía comenzó a interrogar a todos los que habían ingresado a la casa de Streeter, tratando de reunir pistas útiles. Esta investigación condujo a algunos nuevos descubrimientos. Janelle describió haber recibido 2 llamadas acosadoras después de entrar en la casa, ambas del mismo hombre. Tras colgar la segunda vez, no llegaron más llamadas. Janice, la madre de McCall, dijo que tras llamar a la policía, revisó el contestador automático y encontró un mensaje extraño. Sin embargo, en su pánico lo borró accidentalmente. Explicó que estaba tan enfocada en encontrar a su hija que ni siquiera recordaba el contenido del mensaje. La policía expresó un gran interés por este mensaje eliminado, creyendo que podría haber contenido una pista crucial. También sospechaban que podría estar relacionado con las llamadas de broma que Janelle había recibido antes. Poco después, la policía recibió nueva información de vecinos y amigos de Cheryl Levitt. Una persona informó haber visto a Levitt haciendo una llamada alrededor de las 11 de la noche del 6 de junio. Aunque la conversación no parecía extraña, su actitud después fue descrita como inusual.
Los vecinos de Levitt informaron que no escucharon ruidos extraños ni gritos de auxilio desde la casa durante las primeras horas del 7 de junio. La policía analizó cuidadosamente estas pistas y concluyó que la evidencia física más significativa era el plafón roto en el porche, que creían había sido dañado deliberadamente. En ese momento no había evidencia física, ni declaraciones de testigos, ni rastros sospechosos, ni huellas dactilares que guiaran la investigación. Un caso sin pistas preocupaba profundamente a la policía. Dado que no encontraron pistas valiosas en la escena, decidieron investigar las relaciones personales de las tres mujeres para determinar si alguien podría haber tenido un motivo para cometer un crimen. El primer sospechoso identificado fue Bart, el hermano mayor de Streeter. Tenía el hábito de beber en exceso y una mala relación con su familia, por lo que al alcanzar la mayoría de edad, Bart se mudó por su cuenta. En el otoño de 1991, Bart y su novia regresaron a Springfield para comenzar una nueva vida. Su hermana, Susie Streeter, los recibió y les permitió vivir con ella hasta que pudieran mantenerse por sí mismos. Al principio, los hermanos se llevaban bien, hasta que una noche Streeter le pidió a Bart que bajara el volumen de la música. Ella acababa de regresar de un turno nocturno y estaba extremadamente cansada. Ver a su hermano sin trabajo y holgazaneando por la casa la llevó al límite y le gritó. Sin embargo, Bart estaba muy ebrio esa noche, rechazó la petición y discutió violentamente con su hermana, llegando incluso al enfrentamiento físico. Este conflicto provocó una ruptura casi total en la relación de Bart con su familia. Ahora, con su madre y hermana desaparecidas, las sospechas recayeron sobre él. La gente creía que su temperamento y el distanciamiento familiar podrían haberlo llevado a guardar rencor. Sin embargo, según la declaración de su novia, Bart no estaba en la escena la noche de la desaparición. La policía se mantuvo escéptica, ya que la única prueba provenía de ella. Por precaución, le hicieron una prueba de polígrafo, la cual pasó, lo que ayudó a despejar gran parte de las sospechas. El segundo sospechoso fue Dustin Recla, exnovio de Streeter con antecedentes como miembro de una pandilla. Fue arrestado por vandalizar un cementerio tras haber robado rellenos dentales de oro de un cadáver. La policía centró su atención en este hombre. Al investigar más a fondo, descubrieron que fue Streeter quien denunció su crimen. Ella también estaba dispuesta a testificar contra él en el tribunal, lo que sugería que existía una enemistad significativa entre ellos. Pero justo cuando Recla fue citado a la estación de policía para ser interrogado, dos de sus amigos se presentaron para proporcionarle una coartada. Afirmaron que los tres estaban cometiendo un robo en otra zona, lejos del lugar de los hechos en ese momento. Incluso dijeron que si la policía revisaba las cámaras locales, verían a los tres. La policía se sorprendió de que los dos estuvieran dispuestos a confesar otro crimen para proteger a su amigo. El caso volvió a llegar a un callejón sin salida. La noticia de la misteriosa desaparición de las tres mujeres se difundió por toda la comunidad. Los principales medios de comunicación informaron continuamente sobre el caso, y las familias y amigos de las mujeres desaparecidas comenzaron a colocar avisos de personas desaparecidas por todas partes. Al mismo tiempo, la policía ofreció una gran recompensa, con la esperanza de que el público pudiera proporcionar pistas útiles. Una gran recompensa seguramente ayudaría. Entonces, un testigo se presentó con una pista crucial. Ella dijo que el 7 de junio, el día en que desaparecieron las tres mujeres, alrededor de las 6:30 de la mañana, regresaba caminando del supermercado cuando una camioneta se detuvo repentinamente para pedir direcciones. La conductora era una mujer joven y extrañamente estaba llorando mientras conducía. Más importante aún, la testigo escuchó la voz de un hombre desde el asiento trasero, hablándole con dureza a la conductora. Diciéndole que no fuera estúpida ni soñara con nada, le ordenó dar la vuelta y marcharse de inmediato. La testigo describió el vehículo como una camioneta Dodge fabricada entre 1964 y 1970, pintada de verde oscuro. Agregó que no lo había informado antes porque en ese momento no sabía de la desaparición de las mujeres. Agregó que no informó antes porque no sabía de la desaparición. Al ver las noticias, se dio cuenta de que la joven llorando podría haber sido Streeter.
Basándose en este testimonio, la policía comenzó a investigar camionetas Dodge. Para alentar a más personas a presentarse, adquirieron una camioneta idéntica, la pintaron de verde oscuro y la exhibieron públicamente. Esta estrategia resultó efectiva y muchas personas proporcionaron pistas sobre la camioneta a la policía. Las autoridades investigaron miles de vehículos en el área, pero desafortunadamente el caso aún no progresó. A medida que el caso se volvía más complicado, más personas se enteraron de la desaparición. La noticia llegó hasta Florida, donde la policía local sospechaba que un hombre llamado Robert Craig Cox era el principal sospechoso. Robert había sido arrestado previamente por presuntamente secuestrar y asesinar a una joven de 18 años, aunque luego fue liberado por falta de pruebas. Coincidentemente, en 1992, Robert se mudó a Springfield, el mismo año en que desaparecieron las 3 mujeres de este caso. La policía de Springfield comenzó a centrar su investigación en Robert. Según la investigación, al momento de la desaparición de las 3 mujeres, Robert trabajaba para una empresa telefónica y una empresa de servicios públicos. Era posible que hubiera utilizado este empleo como fachada para cometer crímenes. También era dueño de una camioneta. Se descubrió que Robert había trabajado para la misma empresa automotriz que el padre de Stacy McCall e incluso había cenado con la familia McCall. McCall era muy hermosa, y si Robert se había encaprichado con ella, podría haberla seguido y secuestrado. Esta teoría era plausible, especialmente considerando sus antecedentes de acoso. Sin embargo, su novia en ese momento proporcionó una coartada, afirmando que el 6 de junio de 1992, un día antes de la desaparición, Robert había estado en casa de sus padres y fue a la iglesia con su familia al día siguiente. Aunque la policía era escéptica, no pudo refutar la declaración y eventualmente tuvo que liberar a Robert. 3 años después, en 1995, las autoridades de Texas informaron que Robert había sido arrestado por robo. Durante el interrogatorio, la policía obtuvo una pista crucial. La novia de Robert cambió su declaración. Admitió que Robert nunca fue a la iglesia al día siguiente y que él le pidió que mintiera. También dijo que sospechaba que Robert estaba involucrado en la desaparición de las 3 mujeres. Tras recibir esta información, la policía visitó la prisión en Texas 3 veces para interrogarlo, pero no se encontró ninguna evidencia contundente que lo implicara. Un año después, una cadena de televisión emitió un programa sobre la desaparición de las mujeres e hizo una entrevista a Robert en prisión. Sorprendentemente, Robert afirmó que sabía la verdad sobre lo que les había pasado. Dijo a las autoridades y reporteros que lo revelaría todo una vez que su madre falleciera. Sin embargo, la policía creía que lo decía solo para ganar atención mediática, y la investigación contra él se detuvo. El 31 de diciembre de 1992, un hombre llamó a la línea directa de America's Most Wanted con información sobre la desaparición, pero la llamada se cortó cuando el operador intentó conectarlo con los investigadores de Springfield. La policía intentó localizar al hombre, pero nunca volvió a comunicarse. Las autoridades dijeron que el hombre tenía conocimiento básico del secuestro y solicitaron públicamente que se presentara, pero nunca lo hizo. Más tarde, las 3 víctimas fueron declaradas legalmente muertas en 1997, aunque sus expedientes permanecen oficialmente como desaparecidas. Con el tiempo, el caso fue olvidado, hasta que en 2007 la policía recibió una pista de que las mujeres estaban enterradas bajo el estacionamiento de un hospital. Se utilizó un radar de penetración terrestre y se descubrieron 3 anomalías, 2 perturbaciones paralelas y una vertical bajo el cemento, parecidas a una tumba. La investigación reveló que el estacionamiento fue construido en septiembre de 1993, más de un año después de la desaparición. Si realmente hubieran sido enterradas allí, el equipo de construcción probablemente habría encontrado los cuerpos, pero no se reportaron hallazgos. Excavar el estacionamiento sin pruebas sólidas era difícil y costoso, por lo que la policía cerró esa pista, aunque las familias nunca perdieron la esperanza. El caso sigue sin resolverse en el año 2025, a pesar de haber recibido más de 5,000 pistas. En junio de 1997 se dedicó un banco en honor a las mujeres desaparecidas en el Jardín Memorial de Víctimas del Parque Phelps Grove de Springfield. ¿Qué opinas de este caso? Deja tu comentario abajo para hacérnoslo saber. Gracias por ver el video completo. Adiós y hasta la próxima.